día traders, habla Nino Di Russo y es lunes 5 de agosto del 2024, son las 5:44 m en Chandler, Phoenix, Arizona, 9:44 en Buenos Aires, faltan prácticamente 45 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados el pasado el viernes, en donde vimos una spike de la volatilidad del 25,82%, se instaló un valor de incertidumbre de 23,39, que claramente es un valor de alta inquietud y de hecho ha hecho pico la volatilidad futura. Ha empezado un sell-off de magnitud importante durante el fin de semana. En lo que se refiere a SPY bajó un 1,86% y rompió el promedio ponderado de 50 y claramente entró en un Blue Ice Failure, así que mucho cuidado con esto a partir de ahora. En el caso del Nasdaq, la evolución fue del 2,37% abajo, también está en un proceso típico de Blue Ice Failure, se está empezando a generar un squeeze como para inducir algún relief rally en cualquier momento, pero con máximos descendentes. Tengan cuidado que los relief rally van a ir hasta la resistencia inicialmente solamente. En lo que se refiere a Russell 2000, donde se pensaba que iba a la rotación de las empresas tecnológicas, cayó el 3,53% y se sentó sobre la SMA de 50. En el caso de Dow Jones, el índice de las industriales, la caída fue del 1,54% y se sentó también en la SMA de 50. En lo que se refiere a los commodities más importantes, el petróleo bajó 3,81%, se rompió la SMA de 50 y cayó debajo de la SMA de 200. En el caso del oro, que había estado muy activo como cobertura, bajó el 0,20%, muy cerca del máximo histórico. En el caso del rendimiento de los bonos, tuvo una caída más que notable, 3,06%. Estamos hablando de rendimiento de los bonos a 10 años, entre 36,76, corresponde a una tasa del 3,6% aproximadamente, al tiempo que en caso de TLT se vio una suba del 3,12%. Claramente TLT lo que hizo es un inicio de un rounded bottom breakout. En principio va a ir a buscar 111 probablemente, como cobertura buscada por la mayoría de los traders que están saliendo del mercado de acciones. Bitcoin cayó el 13,25% y se sentó esta mañana en la SMA de 50 como resultado del sell-off masivo que estamos viendo. Cayó a $50.433 en el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante. La caída ha sido del 15,72% y se sentó también en la SMA de 200 en $2.265. En el caso de los papeles argentinos más relevantes, comenzando por Grupo Galicia, la evolución del viernes fue del 5,93%, claramente rompió el promedio ponderado de 17 de la semana, y en el caso del día 6,06%, dio debajo de la SMA de 50 y de la EMA 17. En el caso de YPF, la caída fue del 6,35% y se sentó sobre la SMA de 200. Los papeles que explican la mitad del movimiento del Nasdaq, Amazon tuvo una caída del 8,78, claramente no Blue Ice Failure, y de hecho rompió el promedio ponderado de 200, al tiempo que Meta, que es ex Facebook, la evolución fue 1,93% abajo, también quedó debajo de la SMA de 50 después de una vela de impulso negativa. En el caso de Microsoft, uno de los gigantes y una de las tres empresas más grandes del mundo, 2,07 abajo, está apoyándose en la SMA de 200. En el caso de Netflix, el otro gigante del Nasdaq, 1,79 abajo, también en un proceso típico de Blue Ice Failure, al tiempo que Google, 2,40 abajo, debajo de la SMA de 50, de la EMA 17. Y finalmente, en el caso de Apple, la evolución fue del 0,69%, debajo del EMA 17, en donde comenzaron también a haber ventas masivas el pasado viernes. Por último tenemos a Tesla, el gigante de los autos eléctricos, 4,24 abajo, sentándose en la SMA de 50. Y en el caso de Nvidia, que le agregamos el panel de las empresas importantes del Nasdaq, 1,78 abajo, está en un Blue Ice Failure, debajo de la SMA de 50. Por último, Lucid, 4,59 abajo, debajo de la SMA de 200, de la EMA 17, buscando soporte en la SMA de 50, al tiempo que NIO, los autos eléctricos de capital chino,
0,37% abajo. Comenzando ahora con los ETFs que miramos habitualmente, vemos a Succel, el ETF apalancado a los microchips, una brutal caída del orden del 16,18% y claramente rompió la estructura del mercado. Así que atención con esto porque es probable que tengamos ventas más importantes. En lo que se refiere a ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, 4,59 abajo, mismos comentarios de los ETFs anteriores. En el caso del AU, el ETF de las biotecnológicas, una caída del 6,87%, sentándose en la SMA de 50. Y por último, Macy's, 5,07 abajo, en $15,93. La volatilidad futura dio picos de hasta 37,1 durante la mañana, con lo cual el mercado a nivel global está entrando en pánico con ventas masivas. En el caso del Nasdaq, el futuro en este momento está prácticamente 1.060 puntos abajo. Realmente una corrección que ha sido francamente brutal y está a punto de romper la estructura del mercado. Fíjense que los mínimos de abril del orden de 17.138 estarían en juego durante esta mañana. En lo que se refiere a Standard Poor's, también una venta masiva comenzó en Asia, 2,29 abajo. Mismos comentarios que aplican al Nasdaq, que está claramente en falla y en venta en pánico, en definitiva, en todos los mercados. Russell 2000, la misma condición, 102 puntos abajo, en el mercado que está completamente en falla. Y en el caso de el Dow Jones, la evolución esta mañana es de 1.264 puntos abajo, una venta descomunal. Tiene que ver con reacción en pánico. Todo esto ocurre como resultado de la publicación del índice Samkan Rule, que de alguna manera con el aumento del desempleo, este indicador a veces usado por la Reserva Federal podría señalizar el inicio de una recesión y en definitiva yo creo que estamos delante de la profecía autocumplida. En cuanto a los datos relevantes que se publican a partir de hoy, veremos al PMI global del Standard Poor's, el PMI no manufacturero del Standard Poor's y los precios, el PMI manufacturero. Finalmente, mañana veremos un día bastante tranquilo dentro de todo. El día miércoles veremos los inventarios de petróleo. El día jueves veremos los subsidios al desempleo, subasta de los bonos del Tesoro a 30 años y el viernes también va a ser un día completamente tranquilo. En cuanto a las empresas que presentan resultados en esta semana, lo más importante que tenemos a partir de hoy, antes de la apertura, tenemos a Tyson, tenemos a Axon, BioCrest, Global Chip Lease. En el aftermarket veremos a Palantir, veremos a Hims, Lucid, la fábrica de autos eléctricos de lujo, Clover, Realty, Avis, veremos a Simon, a Teradata también. Mañana martes veremos a Uber, a Fugo, Caterpillar, de lo que es la industria pesada, Jumia, Baxter, Vulcan, ATI, Constellation, Marathon. Después veremos en el aftermarket a Rivian, Airbnb, Devon, Reddit, Axon, Upstart, Amgen. El día miércoles veremos a Shopify, Walt Disney, Novo Nordisk, CVS, la cadena de farmacias, Global Payments, Emerson, Lyft, Aurora, Sony. En el aftermarket veremos a Robinhood, Magnite, Digital Turbine, Sarepta, HubSpot, Oxy, Fastly. El día jueves el laboratorio Lilly, Vistra, Datadog, Plague, Novavax, Kronos. En el aftermarket veremos a SoundHound, Elf, Unity, Paramount. The Trade Desk, veremos a Ginkgo, Arrayt. Y el día viernes finalmente veremos a Canopy, Nikola, New Fortress, la fábrica de aviones Embraer, de Soho, veremos a Telos, Evergy. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.